Mi nieto, que jamás había pronunciado una sola palabra en sus 7 años de vida, me miró directo a los ojos y me dijo con una claridad escalofriante: «Abuela, no comas el pastel que dejó mamá. Ella dijo que era para hoy». En ese momento supe que mi propia nuera estaba planeando envenenarme, y mi hijo, mi propio hijo, era cómplice de todo. Llevaba meses sintiéndome mal después de cada comida que ella preparaba, pero jamás imaginé que mi familia podría desear mi muerte para quedarse con mi casa y mis ahorros. Lo que ellos no sabían era que yo había escuchado cada una de sus conversaciones, había visto cada mensaje en el teléfono que mi hijo dejaba olvidado, y conocía exactamente cuánto dinero creían que iba a heredar. Pobres idiotas. No tenían idea de lo que les esperaba. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Cuando mi hijo, Rodrigo, me llamó ese martes por la tarde para decirme que tenía que viajar con su esposa Daniela a Guadalajara por un asunto urgente de trabajo, me pareció extraño. Hacía años que Rodrigo trabajaba desde casa, y Daniela nunca había mostrado interés en acompañarlo a ningún lado. Pero yo, como siempre, dije que sí. Claro que cuidaría a mi nietito Mateo durante el fin de semana. Era lo que había hecho toda mi vida. Decir que sí, ayudar, estar disponible, sacrificarme por mi familia. Me llamo Rosa Elena Mendoza, tengo 68 años, y durante las últimas 4 décadas he sido el pilar de esta familia. Cuando mi esposo Ernesto murió hace 15 años de un infarto fulminante, me quedé sola con Rodrigo, que entonces tenía 25 años y estaba a punto de graduarse de la universidad. Pude haberme derrumbado. Pude haber vendido la casa que tanto nos costó pagar, haberme mudado a un departamento pequeño y haber vivido de la pensión de Ernesto, pero no. Seguí trabajando en la panadería de doña Carmela, amasando pan desde las 4 de la mañana, vendiendo conchas y bolillos hasta las 2 de la tarde, solo para que Rodrigo pudiera terminar sus estudios sin preocupaciones. Pagué cada peso de su carrera en sistemas, cada libro, cada semestre, cada café que tomaba con sus amigos mientras estudiaba. Nunca le pedí que trabajara. Nunca le exigí que me ayudara con los gastos. Solo quería que mi hijo tuviera un futuro mejor que el mío. Cuando conoció a Daniela, 6 años después de la muerte de su padre, pensé que por fin mi muchacho había encontrado la felicidad. Ella era bonita, educada, siempre sonriente cuando venía a casa. Me ayudaba a poner la mesa. Me preguntaba por las recetas de la familia. Me llamaba suegrita, con ese tono cariñoso que me hacía sentir querida. Me confesó que había crecido sin madre, que su papá las había abandonado a ella y a sus hermanas cuando eran pequeñas, y que siempre había soñado con tener una familia de verdad. Me abrazaba y me decía que yo era la mamá que nunca tuvo. Yo, como una tonta, le abrí mi corazón y las puertas de mi casa. Se casaron en una ceremonia sencilla en la parroquia de San José. Yo pagué el banquete para 80 personas. Pagué el vestido de novia de Daniela, los trajes de los padrinos, la música, las flores, el pastel de 3 pisos con relleno de cajeta que ella tanto quería. Me gasté los ahorros que había guardado durante 10 años. Cuando Rodrigo me dijo que no tenía para la luna de miel, vendí las joyas de oro que Ernesto me había regalado en nuestro 20º aniversario y les di ese dinero. Los vi partir hacia Cancún con lágrimas en los ojos, feliz de poder darle a mi hijo esa alegría. Daniela me abrazó en el aeropuerto y me susurró al oído: «Gracias, mamá Rosa. Nunca voy a olvidar todo lo que has hecho por nosotros». Los primeros meses fueron buenos. Venían a comer todos los domingos. Rodrigo me ayudaba con las reparaciones de la casa cuando algo se descomponía. Daniela me llamaba por teléfono solo para platicar. Pero cuando quedó embarazada de Mateo, todo comenzó a cambiar. De repente, mi casa de 3 recámaras en la colonia Narvarte les pareció el lugar perfecto para vivir. «Es solo temporal, mamá», me dijo Rodrigo. «Solo hasta que nazca el bebé y nos establezcamos un poco mejor. Ya sabes que rentar está muy caro
y queremos ahorrar para comprar algo propio. Yo acepté sin pensarlo 2 veces. Era mi hijo, mi nieto que venía en camino. Esta casa era demasiado grande para mí sola de todas formas. Se mudaron una semana después. Trajeron todas sus cosas, llenaron 2 de las 3 recámaras, y de repente mi casa ya no se sentía como mía. Daniela empezó a reorganizar la cocina para que sea más funcional. Cambió los muebles de lugar en la sala para que entre más luz. Pintó las paredes del cuarto que sería del bebé de un amarillo brillante sin siquiera preguntarme. Yo no dije nada. Era para mi nieto. Todo valía la pena si mi nieto iba a crecer rodeado de amor. Mateo nació un martes de noviembre, con lluvia y truenos que retumbaban por toda la ciudad. Fue un parto complicado. Daniela estuvo en labor durante 18 horas. Yo me quedé en la sala de espera del Hospital General, rezando mi rosario, pidiendo a la Virgen de Guadalupe que protegiera a mi nuera y a mi nieto. Cuando finalmente Rodrigo salió a decirme que había sido niño, pero que algo no estaba bien, sentí que el mundo se me caía encima. Mateo no lloraba, no reaccionaba a los estímulos como debería. Los doctores hicieron pruebas tras pruebas. Nos dijeron que tendríamos que esperar, que era muy pronto para saber si había algún problema de desarrollo. Los meses pasaron y Mateo crecía, pero algo definitivamente no estaba bien. No balbuceaba como los otros bebés, no volteaba cuando lo llamábamos. A los 2 años, cuando debería estar diciendo sus primeras palabras, permanecía completamente mudo. Los especialistas dijeron que tenía un trastorno del espectro autista severo, que probablemente nunca hablaría, que necesitaría terapias de por vida, atención especial, paciencia infinita. Daniela lloró durante semanas. Rodrigo se sumió en una depresión que lo hacía encerrarse en su cuarto por horas. Yo fui quien se hizo cargo. Yo llevaba a Mateo a sus terapias 3 veces por semana. Yo me levantaba con él en las madrugadas cuando no podía dormir y se ponía a golpear las paredes. Yo aprendí lenguaje de señas para intentar comunicarme con él, aunque nunca respondía. Yo dejé de trabajar en la panadería porque alguien tenía que estar con Mateo todo el tiempo, y Daniela decía que estaba demasiado estresada para hacerlo sola. Mi pensión apenas alcanzaba para la comida, pero Rodrigo y Daniela no aportaban casi nada a los gastos de la casa. Él ganaba bien con su trabajo de sistemas, lo sé porque una vez vi un recibo de nómina que dejó en la mesa. Ganaba más en un mes de lo que yo había ganado en 6 meses en la panadería. Pero siempre tenía excusas. Que las terapias de Mateo eran muy caras, que tenían que pagar el coche, que Daniela necesitaba ropa nueva porque la maternidad la había dejado sin nada que ponerse, que tenían deudas de la boda que todavía estaban pagando, deudas de una boda que yo pagué casi completa. Pero yo no reclamaba. Guardaba silencio y estiraba mi pensión todo lo que podía, comiendo frijoles y tortillas para que no les faltara nada a ellos. La casa que tanto me costó, la casa por la que mi Ernesto trabajó hasta el día de su muerte, la casa que habíamos comprado cuando Rodrigo tenía apenas 3 años y que terminamos de pagar con sangre y lágrimas, ahora estaba a nombre mío. Pero se sentía de ellos. Yo vivía como una invitada en mi propia casa. No podía poner la televisión después de las 9 porque Daniela decía que no la dejaba dormir. No podía recibir visitas porque alteraban a Mateo. No podía cocinar con ciertos ingredientes porque Daniela estaba haciendo dieta y no quería tentaciones en la casa. Me fui haciendo pequeñita, invisible, una sombra que limpiaba, cocinaba, cuidaba al niño y se desaparecía cuando ellos querían estar solos. Pero yo amaba a mi nieto. A pesar de todo, a pesar de su silencio, de sus rabietas, de las noches sin dormir, yo amaba a ese niño con cada fibra de mi ser. Le cantaba las canciones que le cantaba a Rodrigo cuando era bebé. Le preparaba su gelatina de fresa favorita. Me sentaba con él en el piso durante horas mientras él alineaba sus cochecitos en filas perfectas. Nunca me miraba a los ojos, nunca respondía a mi voz, pero yo sabía que a su manera me quería.
Tenía que creerlo. Era lo único que me mantenía cuerda en esa casa donde cada día me sentía más extraña. Hace como un año empecé a notar cambios en Daniela y Rodrigo. Se volvieron más atentos conmigo, pero de una manera que no se sentía genuina. Daniela insistía en prepararme el té de la tarde todos los días. Rodrigo me traía pan dulce de mi panadería favorita cada viernes. Me preguntaban constantemente cómo me sentía, si había ido al doctor, si estaba tomando mis medicinas para la presión. Al principio pensé que finalmente estaban valorando todo lo que hacía por ellos. ¡Qué ingenua fui! Entonces comenzaron los malestares. Después de tomar el té que Daniela preparaba con tanto cariño, me dolía el estómago. Me sentía mareada. Tenía náuseas que me duraban horas. Pensé que era la edad, que mi cuerpo finalmente me estaba pasando la factura de tantos años de trabajo pesado. Fui al doctor y me hicieron análisis de sangre. Todo salió normal, solo los achaques típicos de una mujer de mi edad. El doctor me dijo que redujera el estrés, que descansara más, como si eso fuera posible en mi situación. Pero los malestares continuaban, siempre después de las comidas que Daniela preparaba, siempre después del té de las tardes. Una vez vomité tanto que Rodrigo tuvo que llevarme a urgencias. Me dejaron en observación toda la noche. Los doctores dijeron que parecía una intoxicación alimentaria, pero que no podían estar seguros, porque ya había pasado mucho tiempo desde que había comido. Daniela estaba muy preocupada, o eso parecía. Se quedó conmigo en el hospital, sostuvo mi mano, me dijo que todo iba a estar bien. Rodrigo lloraba diciendo que no podía perderme, que yo era lo único que le quedaba de su padre, que me necesitaban demasiado. Cuando volví a casa, Daniela insistió en cuidarme personalmente. Me preparaba calditos de pollo, tés de hierbas, aguas frescas. Y yo, como la tonta que era, me lo tomaba todo agradecida pensando que finalmente mi nuera me había tomado cariño de verdad. Hasta que una noche no pude dormir por el dolor de espalda y bajé a la cocina por un vaso con agua. Era casi medianoche. La casa estaba oscura y en silencio. Escuché voces que venían de la recámara de Rodrigo y Daniela. La puerta estaba entreabierta y la luz encendida. Me acerqué sin hacer ruido, no sé por qué. Algo en el tono de sus voces me puso alerta. Ya lleva meses y no se muere, escuché decir a Daniela con una voz llena de frustración que jamás le había escuchado. ¿Estás seguro de que la dosis es suficiente? Mi corazón dejó de latir por un segundo. Rodrigo respondió. El tipo me dijo que era lento pero seguro, que parecería muerte natural. Si le damos mucho de golpe, van a sospechar. No podía estar escuchando lo que creía estar escuchando. Mi hijo, mi propio hijo, hablando de matarme como quien habla del clima. Ya me cansé de esperar, continuó Daniela. Esta casa vale más de 3 millones de pesos, Rodrigo. Y los ahorros que debe tener guardados, más la pensión que le queda del seguro de tu papá. Podríamos vender todo, irnos a vivir a Querétaro como siempre quisimos. Poner a Mateo en una escuela privada de verdad, no en esas terapias del gobierno que no sirven para nada. Me tapé la boca con la mano para no gritar. Sentí que las piernas me temblaban tanto que tuve que apoyarme en la pared para no caer. Sé paciente, dijo Rodrigo. Ya está muy débil. Con su edad y sus problemas de salud, nadie va a cuestionar nada cuando pase. Además, ya hablé con el notario. La semana pasada la convencí de hacer su testamento y dejó todo a mi nombre, como único heredero. Solo es cuestión de tiempo. Daniela soltó una risita que me heló la sangre. Eres un genio, mi amor. ¿Y estás segura de que firmó todo bien? ¿No sospechó nada cuando la llevaste? Rodrigo respondió con orgullo en la voz. Le dije que era solo para tener todo en orden por si le pasaba algo, que era lo responsable. Ni siquiera leyó los documentos completos, solo firmó donde le dije. Confía en mí completamente, la pobre vieja. Subí las escaleras como pude, sintiendo que cada paso me costaba un esfuerzo sobrehumano. Llegué a mi cuarto, cerré la puerta con seguro y me senté en la cama, temblando de pies a cabeza. Mi hijo quería matarme.
mi nuera, esa mujer a la que abrí mi corazón y mi casa, estaba envenenándome lentamente. Todo el cariño reciente, las atenciones, las preocupaciones por mi salud, todo era una farsa. Solo querían mi casa y mi dinero. Querían que me muriera. Lloré en silencio esa noche, mordiéndome la almohada para que no me escucharan. No podía creer que el niño al que cargué en mi vientre durante 9 meses, al que amamanté, al que cuidé cuando tenía fiebre, al que consolé cuando tuvo su primera decepción amorosa, al que me sacrifiqué dándole todo lo que tenía y lo que no tenía, ese niño ahora estaba planeando mi muerte. ¿En qué me había equivocado? ¿Dónde había fallado como madre? ¿Cómo había criado a un monstruo tan desalmado? Pero en medio del dolor y la traición, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Ya no era solo tristeza lo que sentía, era rabia, una rabia fría y calculadora que me recorrió desde la punta de los pies hasta la coronilla. Pensé en mi Ernesto, en cómo trabajó hasta reventarse para darle un futuro a Rodrigo. Pensé en todas las madrugadas amasando pan con las manos hinchadas y adoloridas. Pensé en todas las veces que me quedé sin comer para que mi hijo pudiera tener 3 comidas al día. Pensé en las joyas que vendí, en los sueños que abandoné, en la vida que nunca viví, porque siempre puse a mi familia primero. Y estos desgraciados querían quitarme hasta el último aliento. No iba a permitirlo. Si querían jugar sucio, yo les iba a enseñar quién inventó ese juego. A la mañana siguiente, bajé a desayunar como si nada hubiera pasado. Daniela ya estaba en la cocina preparando el café. Me sonrió con esa sonrisa falsa que ahora podía ver claramente como lo que era. La sonrisa de una víbora. «Buenos días, mamá Rosa. ¿Cómo amaneció? Le preparé su té de manzanilla con miel, el que tanto le gusta». Tomé la taza que me ofrecía, sintiendo su peso en mis manos. Esta taza probablemente contenía el veneno. Sonreí de vuelta y le di las gracias. «Qué linda eres, mijita. No sé qué haría sin ti». Daniela se fue a dar de desayunar a Mateo, y yo aproveché para tirar el té en el fregadero cuando no estaba viendo, llenando la taza con agua caliente simple de la llave. Tomé un sorbo frente a ella cuando regresó, e hice un gesto de satisfacción. «Qué rico está hoy, Daniela. ¿Le pusiste algo diferente?» Ella sonrió satisfecha. «Es el mismo de siempre, mamá, pero lo hice con mucho cariño». «Seguro que sí», pensé, «con mucho cariño y un toque de veneno». Desayuné el pan que había comprado yo misma en la tienda, no el que Daniela ofrecía prepararme. Dije que me apetecía algo simple. Durante los siguientes días, desarrollé un sistema. Tiraba cualquier bebida que Daniela me preparara cuando ella no miraba. Solo comía cosas que yo misma cocinaba, o que venían en paquetes cerrados que yo abría personalmente. Empecé a decir que el doctor me había puesto en una dieta especial para la presión y que solo podía comer ciertas cosas. Daniela se frustró visiblemente, pero no podía decir nada sin delatarse. Comencé a observarlos con otros ojos. Cada gesto, cada palabra, cada mirada entre ellos tenía ahora un significado siniestro. Los escuchaba hablar en voz baja cuando pensaban que estaba dormida. Revisaba el bote de basura y encontré un frasco pequeño escondido entre los desperdicios con una etiqueta que decía raticida. Lo saqué con cuidado usando una bolsa de plástico y lo guardé en mi cuarto. Evidencia. Necesitaba evidencias. Una tarde, Rodrigo dejó su celular olvidado en la mesa de la sala mientras se duchaba. Daniela estaba ocupada con Mateo. Tomé el teléfono y gracias a Dios mi hijo era tan confiado que no tenía contraseña. Entré a sus mensajes y lo que vi me confirmó todo. Conversaciones con Daniela donde hablaban de acelerar el proceso. Mensajes con un número desconocido preguntando sobre el producto y la dosis recomendada. Un hombre que vendía venenos para ratas y que les había aconsejado cómo usarlo en humanos sin levantar sospechas. Fotografías de la escritura de mi casa. Cotizaciones de inmobiliarias para vender propiedades. Hasta habían buscado casas en Querétaro, en fraccionamientos privados que costaban una fortuna.
Con las manos temblorosas tomé fotografías de todo con mi propio celular. Cada mensaje, cada imagen, cada prueba de su traición. Luego borré el historial de que había revisado su teléfono y lo dejé exactamente donde lo había encontrado. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto ahí mismo, pero me controlé. Tenía que ser inteligente. Tenía que pensar con la cabeza fría. Esa noche, después de que todos se durmieron, saqué una caja de zapatos vieja que tenía guardada en el fondo de mi closet. Dentro estaban todos los documentos importantes que había acumulado durante mi vida. Y ahí, entre escrituras viejas y recibos, encontré lo que estaba buscando. Ernesto había sido más previsor de lo que yo recordaba. Teníamos un seguro de vida a mi nombre que él pagó por 20 años antes de morir. Yo había seguido pagándolo estos 15 años con mi pensión, automáticamente, sin siquiera pensar en ello. La cantidad asegurada era de 2 millones de pesos. Rodrigo no sabía de este seguro. Nunca se lo mencioné porque honestamente yo misma me había olvidado de él hasta ahora. Pero había más. Mi padre, que murió hace 10 años, me había dejado un terreno en Oaxaca, en el pueblo donde nació. Yo nunca había hecho nada con él porque estaba muy lejos y porque toda mi vida estaba aquí en la Ciudad de México. Pero ese terreno valía dinero. Bastante dinero, porque la zona se había convertido en un destino turístico y los terrenos se estaban vendiendo a precios altísimos. Rodrigo tampoco sabía de esto. Daniela menos. Ellos creían que solo tenía esta casa y tal vez algunos ahorros miserables. Y entonces recordé algo más. Hace 5 años, mi comadre Refugio me propuso invertir en un pequeño negocio de venta de productos de belleza. Yo puse 50,000 pesos que tenía guardados. El negocio había crecido tanto que ahora tenían 3 locales. Refugio me había estado mandando mi parte de las ganancias cada mes a una cuenta bancaria aparte que abrí específicamente para eso. Una cuenta de la que Rodrigo no sabía nada porque la abrí después de que él se casara. En esa cuenta había acumulado casi 400,000 pesos en estos 5 años. Nunca toqué ese dinero porque lo estaba ahorrando para alguna emergencia o para dárselo a Mateo cuando creciera para sus estudios o tratamientos. Hice cuentas esa noche, entre el seguro de vida, el terreno en Oaxaca, mi parte del negocio con Refugio, esta casa que efectivamente valía más de 3 millones, y los pequeños ahorros que tenía dispersos. Yo tenía un patrimonio de casi 6 millones de pesos. No era millonaria, pero tampoco era la vieja pobre y desamparada que ellos creían. Y ellos no sabían nada de esto, nada. Al día siguiente llamé a don Alberto, el abogado que había ayudado a Ernesto con la compra de la casa hace tantos años. Era un hombre mayor, de casi 80 años, pero todavía trabajaba desde su pequeña oficina en el centro. Le conté toda la situación. Le mostré las fotos de los mensajes, le hablé del veneno, de la traición. Don Alberto se quitó los lentes y se limpió los ojos. Señora Rosa, esto es muy grave. Deberíamos ir a la policía inmediatamente. Le dije que no, que todavía no, que primero necesitaba protegerme legalmente. Me ayudó a hacer un testamento nuevo, uno de verdad, donde dejaba todo a una fundación para niños con autismo en memoria de Mateo. Ni un solo peso para Rodrigo. También establecimos un fideicomiso donde, en caso de que yo muriera de forma sospechosa, se ordenaría una investigación automática y todas las evidencias que yo había recopilado se entregarían a la policía. Don Alberto también me ayudó a invalidar el testamento que Rodrigo me había hecho firmar. Resultó que tenía irregularidades legales porque yo no había tenido asesoría independiente cuando lo firmé. Rodrigo había usado un amigo suyo que se hacía pasar por notario, pero que no estaba debidamente registrado. Su avaricia había sido su error. El testamento no tenía validez legal. Luego fui al banco y moví todo mi dinero a cuentas nuevas que abrí en una institución diferente. Cambié todos mis beneficiarios. Contraté una caja de seguridad donde guardé copias de todas las evidencias, junto con una carta detallada
explicando todo lo que había descubierto. Le di una copia de la llave a don Alberto y otra a Refugio, con instrucciones de que si algo me pasaba, abrieran la caja inmediatamente y contactaran a las autoridades. Durante todo este tiempo en casa, yo seguía siendo la misma abuela sumisa y confiada. Seguía tirando los tés envenenados a escondidas. Seguía evitando la comida de Daniela. Me empecé a sentir mejor físicamente ahora que no estaba ingiriendo veneno diariamente, y ellos lo notaron. Daniela me preguntó un día, con preocupación fingida en la voz: «Mamá Rosa, la veo mejor. ¿Ya no le duele el estómago?». Le dije que sí, que me sentía muy bien, que tal vez las medicinas que el doctor me dio finalmente estaban haciendo efecto. Vi la frustración en sus ojos y me dio una satisfacción profunda. Escuché otra de sus conversaciones nocturnas. Daniela estaba desesperada. «No está funcionando, Rodrigo. Cada día está más fuerte en lugar de más débil. ¿Qué vamos a hacer? Ya llevamos casi 2 años con esto. Yo ya no aguanto vivir en esta casa, compartiendo espacio con ella, teniendo que fingir que la quiero. Me dan ganas de vomitar cada vez que tengo que abrazarla». Rodrigo la calmó. «Tenemos que ser pacientes. Tal vez necesitamos aumentar la dosis o encontrar otra forma». Daniela sugirió algo que me dejó helada. «¿Y si provocamos un accidente? Estas escaleras son muy empinadas. Si se cayera y se rompiera el cuello, nadie sospecharía nada. Es una mujer mayor. Estas cosas pasan». A partir de ese momento tuve mucho cuidado en las escaleras. Nunca las bajaba cuando estaba oscuro. Siempre me agarraba muy bien del barandal. Revisaba que no hubiera nada resbaloso en los escalones antes de pisarlos. Una mañana encontré aceite untado en los primeros 3 escalones. Lo limpié con papel de cocina y lo guardé en una bolsa sellada. Más evidencia. Ellos estaban escalando sus intentos de matarme. Entonces llegó el día en que Rodrigo me llamó para decirme que tenía que viajar a Guadalajara con Daniela. Me pareció sospechoso de inmediato, pero no dije nada. Acepté cuidar a Mateo como siempre. «Es solo el fin de semana, mamá», me dijo Rodrigo. «Salimos el viernes en la tarde y regresamos el domingo por la noche». Daniela agregó con esa voz dulce que ya me revolvía el estómago: «Le dejé comida preparada en el refrigerador para que no tenga que cocinar, mamá Rosa. Y hay un pastel de chocolate en el aparador, su favorito. Es un regalo para agradecerle todo lo que hace por nosotros. Pero no lo coma hasta hoy en la noche, ¿sí? Quiero que lo disfrute cuando Mateo ya esté dormido y pueda tener un momento para usted solita». El viernes llegó. Los vi empacar sus maletas con una calma que me asombró de mí misma. Los abracé en la puerta y les deseé buen viaje. Daniela me volvió a recordar del pastel. «No se le olvide, mamá. Cómase un pedazo grande hoy en la noche, se lo merece». Rodrigo la miró con complicidad y agregó: «Sí, mamá, disfrútelo. Nos hablas si necesitas cualquier cosa, ¿ok?». Se fueron en su coche y yo cerré la puerta. Me quedé parada en la entrada durante un largo momento, procesando lo que acababa de pasar. Luego fui directo al aparador y saqué el dichoso pastel. Se veía hermoso, cubierto de chocolate brillante, decorado con fresas frescas. El pastel perfecto, el veneno perfecto. Lo llevé a la cocina y lo puse sobre la mesa. Mateo estaba en la sala, sentado en el piso, alineando sus cochecitos como siempre hacía. No me había mirado ni una sola vez desde que sus padres se fueron. Era como si yo no existiera para él. Pero entonces pasó algo extraordinario, algo que cambiaría todo. Me acerqué al pastel con un cuchillo, no para comerlo, sino para tomar una muestra y llevarla a analizar, cuando escuché pasos detrás de mí. Pasos pequeños pero decididos. Me volteé y ahí estaba Mateo, mi nieto que nunca había hablado una sola palabra en sus 7 años de vida, parado en la entrada de la cocina. Por primera vez en su vida, me estaba mirando directamente a los ojos. Y entonces abrió su boca y habló. Su voz era clara, perfectamente articulada, sin ningún rastro de dificultad. «Abuela, no comas el pastel que dejó mamá.
Ella dijo que era para hoy. Me quedé paralizada, con el cuchillo todavía en la mano. Mi cerebro no podía procesar lo que acababa de escuchar. Mateo podía hablar. Mateo había hablado. Después de 7 años de silencio absoluto, mi nieto había pronunciado una oración completa. Y no cualquier oración. Una advertencia. Una confirmación de que el pastel estaba envenenado y que él lo sabía. Me arrodillé frente a él, con lágrimas corriendo por mi cara. Mateo, mi amor, puedes hablar. Siempre has podido hablar. Él asintió con la cabeza, sin dejar de mirarme a los ojos. Su expresión era seria, triste, como la de un niño que ha visto demasiado. Sí, abuela. Pero mamá y papá no lo saben. Si hablo, se enojan. Dicen que arruino todo. Que si hablo no pueden recibir el dinero del gobierno por mi discapacidad. Que si hablo ya no tienen excusa para vivir aquí. Me dijeron que si alguna vez hablaba con alguien, me iban a encerrar en un cuarto oscuro para siempre. El mundo se detuvo en ese momento. No solo estaban tratando de matarme, habían estado abusando de su propio hijo, obligándolo a fingir una discapacidad severa, amenazándolo, manipulándolo, todo por dinero, todo por sus malditos planes egoístas. Mateo continuó hablando, como si las palabras que había guardado durante 7 años finalmente encontraran la salida. Los escucho hablar de noche. Sé que te quieren hacer daño, abuela. Por eso nunca como nada que mamá prepare para ti. Y cuando tú no comes el té, yo estoy feliz porque sé que estás a salvo ese día. Escuché cuando dijeron del pastel. Mamá le puso muchas pastillas molidas. La vi hacerlo anoche cuando pensaba que yo estaba dormido. Abracé a mi nieto con todas mis fuerzas. Este niño valiente que había fingido durante años para protegerse, que me había estado cuidando a su manera, tratando de mantenerme a salvo en silencio. Ya no tienes que tener miedo, mi amor. Abuela va a arreglar todo, te lo prometo. Mateo me abrazó de vuelta y por primera vez en su vida, sentí que realmente me estaba viendo conectando conmigo. Te quiero, abuela. Tú eres la única que me quiere de verdad. Mamá y papá solo me usan. Dicen que soy su boleto para conseguir dinero y no tener que trabajar tanto. Tomé una decisión en ese momento. Llamé a don Alberto y le conté lo que acababa de pasar. Él me dijo que llamara a la policía inmediatamente, que esto ya era demasiado grave. Luego llamé a Refugio y le pedí que viniera a mi casa con su yerno, que era trabajador social. Necesitaba testigos de todo. Necesitaba que documentaran la condición de Mateo y su testimonio. Cuando Refugio llegó con su yerno Mario, Mateo les habló también. Les contó todo con una claridad impresionante para un niño de 7 años, cómo sus padres le habían enseñado a actuar como si no entendiera nada, cómo lo encerraban en su cuarto sin comida cuando intentaba hablar, cómo Daniela le pegaba en las piernas donde no se vieran los moretones, cómo Rodrigo le gritaba que era un niño estúpido y que lo único para lo que servía era para recibir el apoyo del gobierno. Mario estaba grabando todo con su celular, con el permiso de Mateo. Evidencia invaluable. Luego llamamos a la policía. Cuando llegaron les mostré todo. Las fotos de los mensajes, el frasco de raticida que había guardado, las muestras del aceite en las escaleras y finalmente el pastel. Un oficial lo empacó cuidadosamente para mandarlo a analizar. Mateo les dio su testimonio también, con una valentía que me partió el corazón. Los policías estaban tan sorprendidos como yo. Uno de ellos, un comandante mayor de apellido Gutiérrez, me dijo: «Señora, esto es un caso muy grave. Intento de homicidio, fraude, abuso infantil, extorsión. Sus hijos van a ir a la cárcel por mucho tiempo. Esperamos». El análisis del pastel confirmó lo que ya sabíamos. Contenía una dosis letal de varios medicamentos mezclados con raticida, suficiente para matar a una persona de mi edad y condición casi instantáneamente, o causar un paro cardíaco que parecería natural. El comandante Gutiérrez coordinó un operativo. Rodrigo y Daniela regresarían el domingo por la noche como habían dicho.
La policía estaría esperándolos. Durante el sábado y el domingo, cuidé de Mateo de una forma diferente. Hablamos durante horas. Me contó sobre todas las cosas que le gustaban, sus colores favoritos, sus sueños. Era un niño brillante, inteligente, sensible. Le gustaba leer, aunque tenía que esconder los libros debajo de su cama para que sus padres no supieran que sabía leer. Le gustaba dibujar, pero solo podía hacerlo cuando estaba solo, porque si lo veían haciendo dibujos complejos, sabrían que su mente funcionaba perfectamente. Había vivido 7 años en una prisión de silencio, rodeado de gente pero completamente solo. Le prometí que nunca más tendría que fingir, que iba a poder ir a una escuela normal, tener amigos, ser un niño de verdad. Lloramos juntos y reímos juntos. Cocinamos juntos, vimos películas, jugamos. Fue el fin de semana más doloroso y más hermoso de mi vida. El domingo por la noche, a las 8 en punto, el coche de Rodrigo se estacionó frente a la casa. Daniela y él entraron riendo, relajados, cargando sus maletas. «¡Ya llegamos, mamá!», gritó Rodrigo. Mateo estaba en su cuarto con Mario, el trabajador social, manteniéndose a salvo. Yo estaba en la sala, rodeada de 4 policías. Cuando Rodrigo y Daniela entraron y vieron la escena, la sonrisa se les borró del rostro. «¿Qué está pasando?», preguntó Rodrigo, mirando a los uniformados con confusión. El comandante Gutiérrez se adelantó. «Rodrigo Mendoza Salazar y Daniela Torres de Mendoza están bajo arresto por intento de homicidio, fraude y abuso infantil». Daniela soltó su maleta y palideció. «¿De qué están hablando? Esto es un error». Rodrigo me miró a mí. «Mamá, ¿qué hiciste? ¿Qué les dijiste?». Me puse de pie, sintiendo una fuerza que no sabía que tenía. Les dije la verdad, Rodrigo. Les dije que mi propio hijo ha estado intentando matarme durante 2 años para quedarse con mi casa y mi dinero. Les mostré los mensajes donde planeaban mi muerte. Les di el frasco de veneno que encontré en la basura. Les entregué el pastel que Daniela preparó con tanto amor, lleno de pastillas y raticida. Daniela negó con la cabeza frenéticamente. «Eso es mentira. Usted está senil, vieja loca. Rodrigo, diles que tu mamá está perdiendo la cabeza, que dice puras locuras». Pero Rodrigo estaba viendo las esposas que el policía sacaba, y su cara mostraba puro pánico. «Mamá, por favor, no sé de qué estás hablando. Nosotros te queremos. Todo lo que hemos hecho ha sido por ti, para cuidarte». Solté una risa amarga. ¿Cuidarme? Envenenándome lentamente, poniendo aceite en las escaleras para que me cayera, planeando mi funeral mientras me sonreían en la cara. Saqué mi celular y les mostré las capturas de pantalla de sus mensajes. Tengo todo, Rodrigo, cada mensaje, cada plan, cada palabra asquerosa que dijeron sobre mí. Daniela intentó correr hacia la puerta, pero un policía la detuvo. Comenzó a gritar como histérica. «Esto es culpa tuya, vieja estúpida. Si te hubieras muerto cuando debías, nada de esto estaría pasando. Eres una plaga, un estorbo. Te odio. Siempre te he odiado». Por fin mostraba su verdadera cara. El comandante la esposó mientras ella seguía gritando insultos. Rodrigo intentó un último recurso. Se arrodilló frente a mí, con lágrimas en los ojos. «Mamá, perdóname». Estaba desesperado. Daniela me presionaba tanto. Necesitábamos el dinero para Mateo, para sus tratamientos. Todo fue por Mateo. Y ahí fue cuando di el golpe final. «No menciones a mi nieto, monstruo. No te atrevas a usar su nombre para justificar lo que hicieron». Hice una seña y Mario bajó con Mateo. Cuando Rodrigo y Daniela vieron a su hijo caminando normalmente, sin las manos agitadas, sin la mirada perdida, se quedaron petrificados. Y cuando Mateo abrió la boca y habló, vi cómo su mundo se derrumbaba. «Papá, mamá, les dije a todos la verdad. Les conté que me obligaban a fingir que no podía hablar, que me pegaban y me encerraban. Ya no voy a mentir más». Daniela se desplomó. Literalmente se desmayó ahí mismo, cayendo al piso aún esposada. Rodrigo se quedó de rodillas,
con la boca abierta, sin poder articular palabra. El comandante Gutiérrez llamó a una ambulancia para Daniela y procedió a leerles sus derechos a ambos. Todo lo que digan puede y será usado en su contra. Tienen derecho a un abogado. Si no pueden pagar uno, el Estado les proporcionará uno. Se los llevaron esa noche. Vi cómo metían a mi hijo y a mi nuera en las patrullas, ella gritando que todo era mentira, él en silencio con la cabeza agachada. Sentí tantas emociones al mismo tiempo que no sabía si llorar o gritar o reír. Dolor, porque mi hijo me había traicionado de la peor manera posible. Alivio porque estaba viva y a salvo. Rabia por todo lo que me habían hecho pasar. Y sobre todo, un amor inmenso por ese nieto valiente que me había salvado la vida. Los días siguientes fueron un torbellino. La noticia salió en los periódicos locales. Hijo y nuera intentan envenenar a mujer de 68 años para heredar su fortuna. Obligaban a su hijo a fingir autismo severo para cobrar beneficios del gobierno. Los reporteros querían entrevistarme, pero yo rechacé todas las solicitudes. No quería fama, solo quería justicia y paz. El análisis forense confirmó que yo tenía niveles anormales de varios tóxicos en mi sangre, consistente con envenenamiento prolongado. Los doctores dijeron que si hubiera continuado ingiriendo el veneno unas semanas más, probablemente habría sufrido un fallo orgánico múltiple. Estuve literalmente a días de morir. Mateo fue evaluado por un equipo de psicólogos y neurólogos. Confirmaron que no tenía ningún trastorno del espectro autista. Era un niño completamente normal y funcional que había sido víctima de un abuso sistemático y obligado a vivir una mentira. Necesitaría terapia para procesar el trauma, pero su pronóstico era excelente. Rodrigo y Daniela fueron formalmente acusados de intento de homicidio calificado, fraude contra instituciones gubernamentales, abuso infantil agravado y falsificación de documentos. El fiscal me dijo que enfrentaban entre 20 y 40 años de prisión si eran encontrados culpables. Sus abogados intentaron negociar, ofreciendo declararse culpables de cargos menores a cambio de sentencias reducidas, pero yo me negué. Quería que enfrentaran las máximas consecuencias por lo que habían hecho. Durante la investigación, salieron aún más cosas. Descubrieron que Daniela había estado cobrando fraudulentamente beneficios por discapacidad de Mateo durante 5 años, acumulando más de 300,000 pesos. Que Rodrigo había sacado préstamos usando mi casa como garantía sin mi conocimiento, falsificando mi firma. Que habían vendido varios de mis muebles y objetos de valor que pertenecieron a Ernesto, diciéndome que los habían donado. Cada día aparecía una nueva traición, una nueva mentira. El juicio comenzó 6 meses después. Yo asistí a cada audiencia, sentada en primera fila, mirándolos directamente a los ojos. Daniela evitaba mi mirada, siempre con la cabeza gacha. Rodrigo me miraba a veces con lo que parecía ser arrepentimiento, pero ya era demasiado tarde para eso. Mateo tuvo que testificar. Fue desgarrador verlo en ese estrado, con su vocecita clara contando todo el abuso que había sufrido. Pero lo hizo con tanta valentía que me sentí inmensamente orgullosa de él. Presentaron todas las evidencias, los mensajes, el veneno, los análisis de sangre, el pastel letal, los testimonios de los doctores, las grabaciones de Mateo hablando, las pruebas del fraude. Todo estaba ahí, negro sobre blanco. La defensa intentó argumentar que Daniela tenía problemas mentales, que Rodrigo había sido manipulado por ella, que yo estaba exagerando. Pero las evidencias eran irrefutables. El veredicto llegó después de solo 3 horas de deliberación del jurado. Culpables en todos los cargos. Vi cómo Daniela colapsaba llorando cuando leyeron la sentencia. 40 años para ella, 35 para Rodrigo. No saldrían de la cárcel hasta ser personas muy viejas si es que vivían tanto. Una parte de mí, la parte que todavía era madre, sintió una punzada de dolor. Pero la parte de mí, que era una mujer que había sido traicionada de la manera más vil posible,
sintió que finalmente se hacía justicia. Después del juicio, solicité la custodia completa de Mateo. Ningún otro familiar se ofreció a cuidarlo. Las hermanas de Daniela dijeron que no querían nada que ver con el escándalo. Los primos de Rodrigo desaparecieron cuando supieron que no había herencia que reclamar. Yo era todo lo que Mateo tenía, y él era todo lo que yo necesitaba. Con la ayuda de don Alberto, establecí un fideicomiso para Mateo con parte del dinero de mi terreno en Oaxaca, que logré vender por 2 millones de pesos a unos desarrolladores turísticos. Ese dinero se usaría exclusivamente para su educación y su futuro. Inscribí a Mateo en una escuela privada pequeña y acogedora, donde sabían su historia y estaban comprometidos a ayudarlo a adaptarse. Al principio fue difícil para él socializar después de años de aislamiento forzado, pero poco a poco comenzó a hacer amigos. Vendí la casa donde había vivido todas esas traiciones. No podía seguir viviendo ahí, donde cada rincón me recordaba la maldad de la que fui víctima. Compré un departamento bonito de 2 recámaras en la colonia Roma, más pequeño pero lleno de luz, y con un parque cerca donde Mateo podía jugar. Era un comienzo nuevo para ambos. Con el dinero de la venta de la casa y mis otros recursos, descubrí que tenía más que suficiente para vivir cómodamente el resto de mi vida y asegurar el futuro de Mateo. Dejé de contar cada peso. Me compré ropa nueva. Llevé a Mateo a Disneylandia, algo que siempre había soñado hacer, pero nunca pude porque estaba ahorrando cada centavo para Rodrigo. Vi la cara de felicidad de mi nieto cuando conoció a Mickey Mouse y supe que cada momento difícil había valido la pena si me llevaba a este momento. Mateo floreció de maneras que nunca imaginé. Resultó ser brillante en matemáticas. Le encantaba leer, devoraba libros como si quisiera recuperar todo el tiempo perdido. Se unió al equipo de fútbol de la escuela. Hizo amigos de verdad, niños que lo invitaban a sus cumpleaños y venían a casa a jugar videojuegos. Verlo reír, correr, ser simplemente un niño normal, sanaba algo en mí que ni siquiera sabía que estaba roto. Un día, casi un año después del juicio, Rodrigo mandó una carta desde la prisión. Decía que lo sentía, que había sido el peor error de su vida, que me amaba y que nunca quiso realmente hacerme daño, que Daniela lo había convencido, que él era débil, que por favor lo perdonara, que por favor le permitiera ver a Mateo. Leí la carta una vez y la tiré a la basura. Algunas cosas no tienen perdón. Algunas traiciones son tan profundas que rompen los lazos para siempre. Rodrigo dejó de ser mi hijo el día que decidió que mi vida valía menos que mi dinero. Daniela también escribió, pero su carta era muy diferente. No pedía perdón. Me culpaba por todo. Decía que si yo me hubiera muerto cuando era mi tiempo, nada de esto habría pasado. Que arruiné su vida y la de su esposo. Que le quité a su hijo. Esa carta la guardé. La guardé para recordarme que había gente verdaderamente malvada en el mundo y que yo había tenido la mala suerte de abrirle mi casa y mi corazón a una de ellas. Poco a poco, empecé a vivir para mí misma por primera vez en décadas. Me uní a un club de lectura con mujeres de mi edad. Tomé clases de baile folclórico, algo que siempre quise hacer pero nunca tuve tiempo. Hice amigas de verdad, no solo conocidas. Mujeres que me valoraban por quien yo era, no por lo que podía darles. Me pinté el cabello de un tono caoba que me encantó. Me compré zapatos cómodos pero bonitos. Empecé a usar maquillaje de nuevo, algo que había dejado de hacer años atrás porque, ¿para qué? Ahora lo hacía para mí. Refugio me invitó a trabajar con ella en el negocio de productos de belleza, no por necesidad, sino porque sabía que me gustaba mantenerme ocupada. Acepté, pero solo medio tiempo. Trabajaba las mañanas, ayudando a otras mujeres a verse y sentirse bien. Las tardes las dedicaba a Mateo, a ayudarlo con la tarea, a escuchar sus historias del día, a simplemente estar presente como nunca pude estar para Rodrigo
porque siempre estaba trabajando para darle cosas materiales en lugar de tiempo. Mateo empezó a llamarme mamá en lugar de abuela. Al principio me sorprendió, pero luego me di cuenta de que tenía sentido. Yo era quien lo criaba, quien lo cuidaba, quien iba a sus festivales escolares y firmaba sus boletas. Yo era su madre en todo menos en biología. Y él era el hijo que merecía tener, el niño amoroso y agradecido que me demostraba todos los días que valía la pena seguir viviendo. En las noches, cuando Mateo ya dormía, a veces me sentaba en el balcón de nuestro departamento con una taza de té de verdad, sin veneno, sin miedo, y reflexionaba sobre todo lo que había pasado. Pensaba en la Rosa Elena de hace 2 años, esa mujer que se había hecho tan pequeña, tan invisible, que casi desaparece por completo. Esa mujer que creía que su único valor estaba en lo que podía dar a los demás, en cuanto podía sacrificarse. Esa mujer ya no existía. Ahora era alguien diferente, alguien más fuerte, alguien que sabía su valor, alguien que había mirado a la muerte a los ojos y había decidido pelear. No solo sobreviví, prosperé. Me di cuenta de que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, para recuperar tu vida, para decir basta. A veces me preguntan si extraño a Rodrigo. La verdad es que extraño al niño que fue, al hijo que pensé que era. Pero ese niño creció y se convirtió en un extraño capaz de cosas terribles. El Rodrigo que está en prisión no es mi hijo. Mi hijo murió el día que decidió que el dinero era más importante que su madre. Y aunque duele, he aprendido a vivir con ese dolor. Lo he guardado en un rincón de mi corazón donde ya no me lastima todos los días, solo ocasionalmente cuando me toma desprevenida. Mateo me preguntó una vez si podía visitar a sus padres en la cárcel. Tiene derecho a verlos si quiere, legalmente. Le dije que era su decisión, que yo lo apoyaría sin importar qué eligiera. Pensó durante días y finalmente decidió que no. Ellos no me querían de verdad, me dijo. Me usaban. Tú sí me quieres. Tú eres mi familia de verdad. Lo abracé tan fuerte ese día que probablemente no podía respirar, pero no se quejó. Han pasado 2 años desde aquella noche en que Mateo habló por primera vez. 2 años desde que mi mundo se desmoronó y se reconstruyó en algo mejor. Mateo ahora tiene 9 años y está en 4º grado. Es uno de los mejores estudiantes de su clase. Tiene un mejor amigo llamado Santiago, con quien pasa horas jugando y riendo. Participa en las obras de teatro de la escuela. Está aprendiendo a tocar la guitarra. Yo tengo 70 años ahora y nunca me he sentido más viva. Viajo con Mateo durante las vacaciones. Hemos ido a Oaxaca a conocer el pueblo de mi padre, a Veracruz para ver el mar, a Guanajuato para el Festival Cervantino. Estoy collenando mi vida y la suya con experiencias, con memorias felices que puedan reemplazar las dolorosas. El otro día, mientras ayudaba a Mateo con un proyecto de la escuela sobre familias, me preguntó: «Mamá Rosa, ¿crees que soy raro porque mi familia no es como la de los otros niños?» Le respondí con total honestidad: «Mi amor, las familias vienen en todas formas y tamaños. Lo que nos hace familia no es la sangre, es el amor. Y nosotros nos tenemos el uno al otro, nos cuidamos, nos amamos. Eso nos hace familia de verdad». Él sonrió y me abrazó, y en ese momento supe que todo, absolutamente todo lo que había pasado, valió la pena si me llevaba a este momento. Aprendí que el perdón no siempre es necesario para sanar. Aprendí que está bien cortar lazos con gente tóxica, incluso si comparten tu sangre. Aprendí que nunca eres demasiado viejo para empezar de nuevo, para defender tu vida, para elegir tu felicidad. Aprendí que los milagros existen, que vienen en forma de nietos valientes que rompen su silencio para salvar a sus abuelas. Pero sobre todo, aprendí mi propio valor. Durante décadas me di mi valor por cuánto podía dar, cuánto podía sacrificar, cuánto podía aguantar. Ahora sé que mi valor está simplemente en existir, en ser Rosa Elena Mendoza, una mujer que sobrevivió lo impensable y salió del otro lado más fuerte.
No soy una víctima. Soy una sobreviviente. Soy una guerrera. Y soy finalmente feliz. A las mujeres que están leyendo esto, especialmente a las que como yo han pasado sus vidas dándolo todo por sus familias, quiero decirles algo importante. Ustedes importan. Su vida tiene valor más allá de lo que pueden hacer por otros. No se hagan tan pequeñas que desaparezcan. No aguanten abusos en nombre del amor familiar. El amor verdadero no te envenena. El amor verdadero no planea tu muerte. El amor verdadero no te usa. Si algo en su interior les dice que algo no está bien, escúchenlo. Confíen en sus instintos. Protejan su vida, su paz, su felicidad. Y si tienen que empezar de nuevo a los 60, 70, 80 años, háganlo. Nunca es demasiado tarde para salvarse a sí mismas. Yo estoy aquí, a mis 70 años, viviendo mi mejor vida. Tengo un nieto maravilloso que es mi mundo. Tengo amigas que me valoran. Tengo pasatiempos que me llenan. Tengo paz. Tengo alegría. Tengo libertad. Tengo una segunda oportunidad que casi me quitan, pero que peleé con uñas y dientes por conservar. Y cada mañana cuando me despierto en mi departamento lleno de luz, cuando escucho a Mateo cantando en la ducha, cuando tomo mi café sin miedo a que esté envenenado, cuando me miro al espejo y veo a una mujer fuerte mirándome de vuelta, agradezco estar viva. Agradezco haber tenido el valor de enfrentar la verdad. Agradezco a ese niño valiente que rompió su silencio para salvarme. Mi historia podría haber terminado muy diferente. Podría estar muerta, enterrada, mientras mi hijo y mi nuera gastaban mi dinero y seguían abusando de Mateo, pero no terminó así. Terminó con justicia, con sanación, con un nuevo comienzo. Y eso es más de lo que muchas mujeres en mi situación consiguen. Así que les pregunto, ¿qué harías en mi lugar? Si descubrieras que tu familia está planeando tu muerte, ¿tendrías el valor de enfrentarlos? ¿De denunciarlos? ¿De empezar de nuevo? Comenta abajo tu respuesta. Comenta tu ciudad para ver qué tan lejos ha llegado mi historia. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo. Porque mi historia no es solo mía. Es la historia de todas las mujeres que han sido subestimadas, traicionadas, pero que se niegan a ser vencidas. Hoy vivo en la Ciudad de México, en un departamento lleno de risas y amor. Mateo está en la escuela, probablemente haciendo bromas con Santiago. Yo voy a ir a mi clase de baile esta tarde. Mañana vamos al cine a ver la nueva película de superhéroes que Mateo quiere ver. El fin de semana iremos al bosque de Chapultepec a pasear en bicicleta. Esta es mi vida ahora, simple, hermosa, mía. Y mientras Rodrigo y Daniela cuentan los días en sus celdas, arrepintiéndose de haber subestimado a una mujer que pensaron que era débil, yo cuento mis bendiciones. Cada día es un regalo que casi me arrebatan. Y no voy a desperdiciar ni uno solo de ellos, porque sobreviví. Y no solo sobreviví, viví. Realmente viví. Por primera vez en 70 años, estoy viviendo para mí misma. Y no hay venganza más dulce que esa.